Nunca imaginé que algún día dudaría de algo tan profundo como la sangre que une a una madre con su hijo. Sin embargo, aquella tarde de domingo, cuando el sol de Ciudad Esperanza se filtraba tímido entre las cortinas amarillentas del salón, sentí un temblor en el pecho que me heló la respiración. Mi hijo, Mateo, de 21 años, dormitaba en el sofá con un libro de ingeniería abierto sobre el pecho. Yo lo observaba desde la puerta, intentando reconciliar el amor que me inundaba con el pensamiento impensable que golpeaba mi mente. ¿Y si tu padre no es realmente tu padre? Mateo había heredado mi tez trigueña y la sonrisa curva de mi madre, pero a medida que crecía, mostraba rasgos que no encontraba en la rama familiar de mi esposo, Sebastián. Aquello, quizá insignificante para la mayoría, se volvió un aguijón constante desde que semanas atrás mi cuñada soltó una broma cruel durante la cena. ¿Te has fijado, Clara? Mateíto no se parece en nada a Sebas. La mesa entera estalló en carcajadas, menos yo. La punzada de culpa, un recuerdo lejano que creí sepultado, despertó como fiera hambrienta dentro de mi pecho. Mi historia con Sebastián empezó con la pureza del primer amor, pero nuestras vidas se alejaron cuando él partió 2 años a trabajar a la capital. Fue una época confusa, marcada por la soledad y los consejos poco sabios de amigas que decían: «Disfruta, la vida sigue». Yo no conocía la experiencia, la osadía ni la malicia de Hugo, un músico ambulante que llegó con su guitarra y su sonrisa de feria, hasta que una noche de otoño mi mundo se mezcló con cerveza barata y promesas efímeras. Ese error, pensé, quedó sepultado bajo kilómetros de silencio cuando Sebastián volvió y me pidió matrimonio. Jamás volví a ver a Hugo, y jamás quise pensar que aquella noche tendría eco. Los años pasaron, y mi culpa quedó dormida bajo los ruidos cotidianos: biberones, pañales, primeros pasos y risas pegajosas. Pero la palabra paternidad regresó en aquel comentario de mi cuñada, haciéndose más y más fuerte con cada gesto inexplicable que veía en Mateo. La forma de fruncir el ceño, la inclinación de sus hombros al caminar, el modo en que tarareaba melodías extrañas sin darse cuenta. Cada detalle abría una grieta en mi certeza. No soy mujer dada a secretos. Me gusta poner la verdad sobre la mesa como pan recién horneado, pero esta duda me paralizó. Decirla en voz alta significaba dinamitar el hogar que tanto me costó construir. Recordé entonces la frase de mi madre: «La confianza es un espejo. Si se rompe, por más que lo pegues, siempre verás las grietas». Aún así, el silencio empezó a dolerme más que la posibilidad de esas grietas. Me descubrí estudiando la cara dormida de Sebastián, intentando imaginar cómo reaccionaría si le confesaba mis temores. Supe que el golpe sería doble: cuestionaría su paternidad y abriría la puerta a otro fantasma peor, el de mi infidelidad. 2 heridas en un solo gesto. Así llegué a la decisión más difícil: pedirle a Mateo una prueba de paternidad en secreto. Podría justificarlo como un trámite médico rutinario, algo sobre genética y salud preventiva, y si todo salía bien, enterrar de una vez mis cavilaciones. Pero si la prueba confirmaba mis temores, no sabía qué haría. ¿Cómo le explicas a tu hijo que te considera su roca, que su identidad está construida sobre una duda? El primer paso fue investigar en línea laboratorios que manejaran resultados confidenciales. Pasé noches enteras navegando foros de madres desesperadas, aprendiendo nombres de pruebas y protocolos de seguridad. Cada clic era como rasgar una venda, dejando al aire la herida de mi conciencia. Entre la penumbra suave de la madrugada, imaginé todos los escenarios posibles. Sebastián recibiendo el resultado y rompiendo el retrato de nuestra boda. Mateo gritando que lo traicioné. La familia dividida entre acusaciones. Sin embargo, una voz en mí, quizá la misma que me contó cuentos cuando era niña, susurró que la verdad, aunque duela, es siempre un puente hacia algo mejor. Quise creerlo. Esa misma semana, cuando la casa quedó en silencio y solo el zumbido del refrigerador llenaba la cocina, tomé coraje y abordé a Mateo. Él preparaba café antes de salir a la universidad. Sus ojos castaños, tan parecidos a los míos, se clavaron en mí con curiosidad. «Mamá, ¿todo bien?» Asentí y mi voz tembló. «Necesito que te hagas un análisis de ADN». Mateo arqueó las cejas, sorprendido. «¿Tú para qué?», preguntó,
dejando la cuchara sobre la mesa. Tragué saliva. No era capaz de soltarle la verdad cruda, así que mezclé medias verdades con omisiones. Le hablé de la importancia de conocer predisposiciones hereditarias, de un programa de salud universitaria que supuestamente pedía pruebas de compatibilidad. Él escuchó, desconfiado pero respetuoso. Al final, suspiró y aceptó. En cuanto salió de casa, me derrumbé sobre la mesa. El sencillo sí de mi hijo había puesto en marcha una maquinaria irreversible. Esa tarde, llamé al laboratorio privado y concerté la cita. Pedí discreción absoluta. La voz al otro lado prometió una caja de muestras sellada, un courier anónimo y resultados digitales en 7 días hábiles. Colgué y sentí cómo el aire volvía a pesar el doble sobre mis hombros. Los días siguientes se deslizaron espesos. Cada vez que Mateo salía de su habitación, me sobresaltaba, como si su sola presencia pudiera leer mis pensamientos. Cocinaba en silencio, la cuchara suspendida en la olla, escuchando el tic-tac del reloj marcando mi culpa. Una noche, durante la cena, Sebastián comentó algo trivial sobre un proyecto en la oficina. Su voz cálida me resultó insoportable. Quise confesar, abrirle el pecho con palabras sinceras, pero el miedo me cerró la boca. En la intimidad de nuestra habitación, mientras él dormía, apoyé mi mano sobre su espalda y sentí su respiración calmada. Pensé en todo lo que construimos juntos, la hipoteca, los veranos en la casa de la playa, las fotos pegadas en la nevera. ¿Era justo arriesgarlo todo por un puñado de dudas? Sin embargo, cada suspiro de Sebastián, cada latido de mi propio corazón, repetía la misma pregunta. ¿Y si no es su padre? El día de la prueba llegó con un cielo despejado, irónico testigo de mi tormenta interna. Acompañé a Mateo al laboratorio, inventando excusas sobre una supuesta charla de orientación genética. Él se dejó guiar, silencioso. Mientras llenaba formularios, lo observé firmar con esa caligrafía que siempre elogio, y el dolor de la incertidumbre me clavó un diente. Cuando el técnico tomó la muestra de saliva, sentí una punzada en el vientre, la misma que experimenté el día que lo di a luz. Sea cual sea la verdad, pensé, este muchacho es mi hijo. Al salir, Mateo me miró con un gesto mitad ternura, mitad cautela. «Mamá, realmente espero que esto te tranquilice», dijo. Las palabras me atravesaron. Apenas pude asentir. Aquella noche, sola en la cocina, abrí mi cuaderno de recetas, ese donde guardo también pedazos de vida, y escribí: «Cuando la duda entra en casa, cada rincón se vuelve espejo». Cerré el cuaderno y recé en silencio, pidiendo valor para sostener las consecuencias de mi decisión. Los 7 días prometidos por el laboratorio se convirtieron en una eternidad viscosa. Cada amanecer traía consigo el peso de la cuenta regresiva, y cada atardecer parecía dilatar las horas. El martes por la mañana me descubrí revisando compulsivamente la bandeja de entrada, temiendo y deseando a la vez encontrar un correo con el asunto: resultados de paternidad confidenciales. Mateo notó mi inquietud. Después de clases, se sentaba conmigo en la cocina, fingiendo interés por los titulares del periódico, pero sus ojos chispeaban con preguntas no pronunciadas. Aún así, prefería el silencio. Quizá intuía que cualquier respuesta removería arenas movedizas. La tercera noche, acudí al santuario discreto de la azotea. Entre macetas de romero y viejas sillas plegables, dejé que la ciudad me arrullara con su murmullo de motores y radios lejanas. Recordé la primera vez que subí allí con Sebastián, recién casados. Brindamos con refresco barato bajo un cielo tachonado de estrellas. Pensé en esa versión de mí misma, joven, enamorada, convencida de que la honestidad era el cimiento más firme, y sentí un ramalazo de vergüenza. Mientras tanto, los fantasmas del futuro me acosaban con escenas imaginarias. Sebastián marchándose con una maleta de piel, Mateo cerrando la puerta con un portazo, mi suegra proclamando en voz alta lo que otros solo cuchicheaban. El jueves, al salir del supermercado, el universo pareció burlarse de mí. Encontré a Hugo. No era el músico bohemio que recordaba, sino un hombre de cabello entrecano, camiseta negra y tatuajes desteñidos. Cantaba baladas en la esquina, acompañado de un altavoz portátil. Al reconocerme, sus ojos oscuros, idénticos a los de Mateo, caí en la cuenta. Se iluminaron. «¡Clara!», exclamó, apagando la música. «¿Cuánto tiempo?».
Mi corazón saltó como un pez fuera del agua. Apreté el carrito del supermercado hasta que los nudillos se me blanquearon. «Hola, Hugo», respondí con voz temblorosa. «Te veo bien». Él sonrió, y esa sonrisa, que antaño me pareció fascinante, ahora se sentía como un recordatorio cruel. Intercambiamos frases triviales acerca del clima, la vida, los años. Le conté, a medias, que tenía un hijo en la universidad. Él habló de conciertos en bares y de un urbanismo que mata el arte. Cuando me ofreció un café, un escalofrío me recorrió la espalda. Presentí que aceptar aquel gesto podría abrir un vórtice imposible de cerrar. Me disculpé, alegando prisa, y me despedí. Pero al girar el carro, vi su reflejo en la vitrina. Observaba mi silueta con un brillo nostálgico. Sentí que cargaba una bomba de relojería entre las costillas. Esa misma tarde, mientras colocaba víveres en la despensa, Sebastián llegó antes de lo habitual. Traía una sonrisa radiante y un ramo de margaritas. «Pensé que te vendrían bien flores», dijo. «Has estado distante». Sonreí torpemente, consciente de la ironía. El cariño de mi esposo me cercaba mientras rondaba el espectro de otro hombre. Coloqué las margaritas en agua y nos sentamos a merendar. Sebastián habló de un logro en la oficina y del posible ascenso a director regional. Yo asentía mecánicamente, con la mente atrapada en callejones de culpa. En un momento, noté que me observaba en silencio. «Clara, si algo te preocupa, dímelo». «Sabes que podemos con todo», susurró, tomando mi mano. Sentí un nudo en la garganta, pero fui cobarde. Culpé al estrés, al trabajo, a la universidad de Mateo. Mentí con la misma facilidad con la que antes compartía mis miedos. La madrugada del viernes, mientras la casa dormía, bajé sigilosa al salón. Encendí la lámpara de pie y revisé otra vez el correo en el portátil. Nada. El silencio me golpeó con su eco metálico. Entonces, casi sin darme cuenta, escribí un mensaje a mi mejor amiga, Irene. «Necesito verte. Es urgente». Irene fue mi confidente desde el colegio. Sabía distinguir cuando mis palabras pedían auxilio. A las 7 de la mañana estaba en la puerta con churros y chocolate. Nos atrincheramos en la cocina. Yo hablé. Vomité la historia entera. La aventura con Hugo, la duda, la prueba de ADN, el encuentro reciente. Irene escuchó sin parpadear. «Cometiste un error», dijo al fin. «Pero lo importante es lo que hagas ahora. Si amas a tu familia, afronta la verdad antes de que te explote en la cara». Sus palabras fueron un martillazo. Agradecí su honestidad cruda, porque la necesitaba. Esa noche, Irene me acompañó a un pequeño templo al final de la avenida. Encendimos velas ante una imagen de la Virgen del Consuelo. Yo no soy especialmente devota, pero sentí que rezar era un diálogo conmigo misma. Pedí fortaleza, pedí perdón. Pedí que, pasara lo que pasara, supiera proteger a Mateo del dolor. Al salir, el viento nocturno llevaba olor a jacarandas y motores. Irene me abrazó fuerte. «Recuerda», susurró, «que la verdad también puede ser un acto de amor». El sábado, la tensión en casa era una membrana tan fina que cualquier palabra la desgarraría. Sebastián ultimaba detalles para un asado familiar el domingo. Quería celebrar su posible ascenso. Invitó a mis suegros, a mis cuñados, a la tía Marta y hasta al sacerdote del barrio, padre Julián. La idea de un cónclave familiar, justo cuando los resultados podían llegar en cualquier instante, me paralizó. Mateo, ajeno a la magnitud de mi conflicto, preguntó si podía traer a Laura, su novia. Dije que sí, intentando sonreír. Por dentro, el temor me comía. ¿Y si el correo llegaba durante el almuerzo y alguien lo veía? A las 11 de la noche, el móvil vibró en mi mesilla. Un mensaje del laboratorio. «Estimada Clara R., su informe está listo. Para descargar, haga clic en el enlace seguro». El pulso se me desató. Miré a Sebastián, dormido, y supe que no podía enfrentarme sola a ese archivo. Apagué la pantalla y coloqué el teléfono bajo la almohada. Toda la madrugada la pasé imaginando el contenido de ese PDF. Intenté razonar. La probabilidad de que Mateo fuese de Sebastián seguía siendo alta. El parecido podría ser más sutil de lo que creía. Los gestos, esas minucias que me atormentaban, podían ser fruto de mi obsesión. Pero la otra cara de la moneda se plantaba como un monstruo en la penumbra. Si el resultado decía «incompatible»,
Mi vida como la conocía estallaría en pedazos. El domingo amaneció con un cielo de cristal. Me puse un vestido azul que Sebastián adoraba. Preparé la mesa del jardín con manteles blancos y jarras de limonada. Mis manos temblaban. Cada invitado que llegaba me abrazaba y comentaba lo hermoso del día sin sospechar el terremoto que rugía bajo mis suelas. Cuando llegó Laura, con un pastel de fresas, Mateo la presentó con orgullo. Ella me dio un beso en la mejilla y se ofreció a ayudar. Le agradecí. Su presencia, extrañamente, me calmó. Mientras Sebastián vigilaba las brasas, Laura me acompañó a la cocina a buscar cubiertos. Aprovechó la intimidad para decirme: «Señora Clara, Mateo me comentó que se hizo una prueba genética. Está preocupado. Sentí una descarga eléctrica. ¿Preocupado?». Musité. «No lo dice, pero nota que usted se siente ansiosa. Solo quería que supiera que él la ama y confía en usted». Agradecí sus palabras, aunque cada sílaba era un recordatorio de la transparencia con la que mi hijo me miraba. Poco después, estábamos todos sentados alrededor de la mesa. Suegros, cuñados, tía Marta, padre Julián, Laura. El humo del asado se mezclaba con risas y anécdotas. Fingí normalidad, pero cada vez que mi móvil vibraba en el bolsillo del delantal, un latido se me detuvo. En un momento, Mateo se levantó para traer servilletas. Su celular quedó sobre la mesa y se encendió con una notificación. Una foto mía, hablando con Hugo en la calle, enviada por un amigo común. Mi estómago se contrajo. Sebastián levantó la vista, curioso. «¿Quién es ese hombre?», preguntó, señalando la pantalla. El mundo se detuvo. Las conversaciones cesaron. Todos, incluso el sacerdote, miraban la foto, donde mi rostro aparecía con gesto nervioso junto a Hugo. Busqué aire. Las brasas chisporrotearon como si supieran la verdad. «Es un viejo conocido», balbuceé. «Un músico callejero». Pero las palabras parecieron huecas. La imagen hablaba más alto. Las miradas de la familia se tornaron interrogantes. Mateo volvió con las servilletas, vio la foto y frunció el ceño. «Mamá, ¿lo conoces bien?». Quise inventar una anécdota inocente, pero mi voz se quebró. «Sí, lo conozco hace mucho», admití. El silencio pesó. Padre Julián carraspeó. Sebastián dejó el cuchillo de trinchar y me perforó con la mirada. Yo sentí un vértigo mareante. El correo con los resultados ardía en mi teléfono. La foto con Hugo en la mesa. Mi familia expectante. Era el cruce de caminos que temía. Sin pensarlo, me levanté. El mantel se agitó y una copa cayó, derramando vino sobre la madera. «Necesito hablar con ustedes», anuncié, la voz rota. «Con todos». Mateo me miró con aquellos ojos castaños que podían ser de mi padre, o de Hugo. «Mamá, ¿pasa algo?». Respiré hondo. El eco de la azotea, de las velas, de Irene repitiendo: «La verdad también puede ser un acto de amor», se mezcló con el calor de las brasas. «Sí», dije. «Y necesito valentía para contarlo». Tomé el móvil y delante de todos abrí el correo del laboratorio. El enlace se desplegó. Un PDF cargó. El encabezado rezaba: «Informe de compatibilidad genética. Mateo R. Sebastián R». Mi pulso retumbaba en mis sienes. Con un gesto lento, giré la pantalla hacia Sebastián y Mateo. «Antes de leer esto», dije, con la voz estrangulada, «tengo que confesar algo que acarreé demasiado tiempo». El viento levantó el mantel. Las brasas crepitaron como si celebraran la explosión inminente. En aquel instante, supe que el almuerzo familiar sería recordado como el día en que las certezas se pusieron a prueba. Todo a mi alrededor parecía detenerse cuando sostuve el teléfono con el PDF abierto. Las voces del jardín, el chisporroteo de las brasas y el canto lejano de los gorriones se fundieron en un zumbido sordo. Sebastián se incorporó, su expresión cruzada entre la preocupación y la sorpresa. Con un leve temblor, coloqué el móvil sobre la mesa para que todos pudieran verlo, pero girado lo suficiente para que nadie leyera el resultado antes de escuchar mi verdad. «Sebastián», comencé, sintiendo cómo me ardían las mejillas. «Hay algo que ocurrió hace muchos años, antes de que volvieras de la capital». Mis suegros se miraron. El padre Julián apretó el crucifijo que colgaba de su cuello, y Mateo ladeó la cabeza confundido. Mi voz se quebró, pero no tenía vuelta atrás. «Cometí un error», continué. «Tuve un desliz con un hombre que apenas conocía».
Jamás pensé que volvería a verlo, y creí que ese error no afectaría a nadie más que a mí. Sentí un mareo. El aire parecía pesar toneladas. Sebastián sostuvo mi mirada un instante. Luego la apartó hacia el teléfono, como si necesitara refugio en una pantalla que aún no había revelado su veredicto. «¿Estás diciendo que ese hombre podría ser...?» balbuceó, sin terminar la frase. Asentí, incapaz de pronunciar la palabra padre en ese contexto. Mateo frunció el ceño, buscó mi mano, pero la aparté con suavidad. No quería contaminar su cariño con mi culpa. Laura le rozó el brazo, ofreciéndole apoyo tácito. Las brasas crepitaron con un sonido casi burlón. Tomé aire y acerqué el teléfono a Sebastián para que leyera primero. El PDF exhibía con precisión clínica el resultado. Índice de paternidad, 0,03, paternidad excluida con un 99,7% de certeza. Observé cómo el color abandonaba su rostro. Sentí un crujido interno, como si mi pecho fuera un cristal partiéndose en 1000 astillas. Sebastián cerró los ojos, apoyó la palma sobre la mesa, luego se puso de pie. Nadie se atrevía a hablar. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó con voz agujereada. «Lo sospechaba». «Desde hace poco», respondí. «Necesitaba confirmarlo antes de herirte». Él soltó una risa amarga, breve. «¿Herirme?», repitió. «Clara, me acabas de arrancar el corazón delante de mi familia». El tono cortó el aire como una navaja. Padre Julián trató de intervenir, pero Sebastián alzó la mano. «Por favor, padre, no ahora». Tía Marta sorbió por la nariz. Mi suegra murmuró algo sobre vergüenza. Mi cuñada se encogió de hombros, quizá recordando la broma que desenterró todo esto. Mateo, rígido como una estatua, tomó el teléfono y leyó el PDF. Podría jurar que escuché el latido de su corazón romperse. Era el mismo sonido hueco que percibí al parirlo cuando lloró por primera vez. «¿Entonces? ¿No soy hijo de papá?», susurró. «Eres mi hijo», dije llevándome la mano al pecho. «Eso no cambiará jamás». «Pero no soy su hijo», insistió. Y una lágrima le bajó lenta. El mundo dio un vuelco. Sebastián se giró hacia la puerta del jardín como huyendo de una tormenta invisible. «Necesito salir de aquí», murmuró. «Respirar». Sin tomar chaqueta, atravesó el patio, dejando tras de sí un silencio helado. Mateo lo siguió con la mirada. Luego se sentó, abrumado. Laura le rodeó los hombros. Yo quise acercarme, pero él levantó la mano. «Mamá, dame un momento, por favor». El padre Julián tomó la palabra. «Hijos, nadie está preparado para una prueba así. Sugiero orar». «¡Basta de sermones!», explotó mi suegra. «Aquí lo que hace falta es honestidad». Sentí que mi cabeza retumbaba. El domingo perfecto se había tornado en pesadilla. Irene, que había llegado tarde y se encontraba al fondo, avanzó y me tomó del brazo. «¿Quieres que nos vayamos?», me susurró. Negué. Huir solo alargaría el sufrimiento. Miré alrededor, rostros desencajados, platos fríos, la carne quemándose en la parrilla. Mi vida entera se consumía igual. «Voy a hablar con Sebastián», anuncié. Mi suegra chasqueó la lengua, pero no dije nada. Atravesé el jardín y encontré a Sebastián en la acera, con las manos en la cabeza. Me acerqué con cautela. «Sabía que amabas la verdad», musitó sin mirarme. «Pero esto...». «Lo siento», repetí, la frase más insuficiente del idioma. «No quise destruirte». Él se volvió, los ojos enrojecidos. «¿Destruirme?». «Clara, me quitaste a mi hijo». Negué con lágrimas. «Mateo sigue siendo tu hijo de corazón. Yo...». «No tergiverses», alzó la voz. «Traicionaste nuestra historia. Cada recuerdo que atesoro ahora huele a mentira». Un coche pasó, levantando polvo caliente. Yo sentía la garganta quemar. Intenté tocar su brazo. Se apartó. «Necesito tiempo», dijo. «Y tú deberías contarle todo a Mateo, la historia completa. Ya no hay lugar para medias verdades». Asentí, sabiendo que tenía razón. Cuando él se alejó calle abajo, la imagen de nuestro matrimonio balanceándose como un cuadro sin clavos me partió en dos. Regresé al patio. Laura y el padre Julián recogían la mesa, mientras mi suegra discutía con Irene sobre los pecados de la carne. Mateo no estaba. «Se fue a su habitación», dijo Laura. «Está en shock». Subí las escaleras con las piernas de trapo. Toqué la puerta.
No respondió. Entré. Lo hallé sentado en la cama, mirando una foto nuestra de cuando él tenía 5 años, disfrazado de pirata. Sus hombros temblaban. «Hijo, mamá, ¿tú lo sabías y me mentiste?» Me senté a su lado, respirando hondo. Lo sospechaba, pero necesitaba la prueba. No podía. ¿No podías qué? ¿Arruinar tu imagen? Su voz, aunque rota, sonaba afilada. Yo confiaba en ti más que en nadie. Le conté, por fin, de Hugo. Cómo me sentí sola. Cómo una noche tonta cambió todo. Admití la cobardía, el silencio, el miedo. Cada palabra era un latigazo que merecía. Mateo escuchó con la mandíbula apretada. Cuando terminé, sus ojos estaban inyectados, pero también había algo nuevo, una comprensión dolorosa. Entonces, ¿tengo otro padre?, preguntó. Tienes un hombre que te concibió, pero un padre que te crió y te amó desde siempre, respondí. Sebastián te adora. Pero no es mi sangre. La sangre no es lo único que hace a una familia, susurré. Se cubrió el rostro con las manos. Permanecí a su lado, sin tocarlo, dejándole espacio para digerir la verdad. Después de un largo silencio, preguntó. ¿Piensas buscar a ese hombre? Sentí un escalofrío. La imagen de Hugo en la esquina regresó vívida. No lo sé, admití. Lo vi hace 2 días por casualidad. Ni siquiera sabe que existes. Mateo bajó las manos. Sus ojos, aún húmedos, brillaban de confusión y rabia contenida. Quiero conocerlo, dijo. No ahora, pero algún día. Tragué saliva. Lo entiendo. Un silencio denso nos envolvió. La tarde afuera palidecía. Me atreví a preguntarle. ¿Me odias? Mateo negó muy despacio. Te amo, mamá, pero estoy roto. Necesito tiempo para pegar mis piezas. Asentí, luchando con mis propias lágrimas. Esa noche, casa adentro, el aire era un laberinto de murmullos. Mis suegros se marcharon sin despedirse. Laura abrazó a Mateo antes de irse, prometiendo estar allí. Irene se quedó conmigo, fregando platos en silencio. Lo peor ya pasó, dijo al fin. No, susurré. Lo peor acaba de empezar. Me encerré en mi habitación. En la mesilla, el ramo de margaritas comenzaba a marchitarse. Entre pétalos amarillos, hallé un sobre que Sebastián había escondido bajo las flores. El contrato preliminar de su ascenso, con la frase «Lo celebramos juntos», escrita en su letra. Se me estrujó el alma. Abracé el sobre contra el pecho y me derrumbé en la alfombra con un llanto sordo. Al cabo de un rato, el timbre del teléfono resonó. Número desconocido. Contesté con voz rota. ¿Clara? Soy Hugo. No quise incomodarte el otro día, pero al verte recordé aquella noche. ¿Podemos hablar? Sentí vértigo. No es buen momento, murmuré. Entiendo, pero... Te dejé mi número en el buzón. Sé que algo ocurre. Si necesitas algo... Colgué temblando. Abrí la ventana. La noche, con su olor a asfalto mojado, se coló en la habitación. Guardé el contrato de Sebastián en el cajón y con manos temblorosas marqué su número. Buzón de voz. Dejé un mensaje. Amor, lo siento. Cuando puedas, vuelve. Te necesitamos. No supe si lo escucharía. Me senté en la cama, abrazada a mis piernas. El silencio de la casa era tan espeso que podía sentir el eco de cada respiración. A lo lejos, el reloj del salón marcó medianoche. La historia que creí perfecta se había desplomado en menos de 12 horas. Aún así, una voz débil, pero obstinada, susurró que la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso para reconstruirnos. No sabía si Sebastián regresaría. No sabía si Mateo me perdonaría. Ni siquiera sabía si tenía fuerzas para enfrentar a Hugo. Pero en algún rincón muy hondo, seguía viva la esperanza de que el amor, aunque herido, pudiera recomponerse. Antes de cerrar los ojos, me prometí algo. No volvería a mentir. Sea cual sea el precio, mi familia merecía un futuro sin sombras. El alba del lunes despuntó gris, como si el cielo quisiera acompañar el desconsuelo que pesaba en las paredes. Me desperté sola. La mitad de la cama donde dormía Sebastián seguía intacta, huérfana de su calor. Bajo la almohada encontré su anillo de bodas. Sentí un nudo que me arrancó un sollozo seco. Me llevé la mano al pecho y por un instante dudé de poder incorporarme. Pero la casa necesitaba que alguien la sostuviera. Bajé a la cocina y descubrí a Mateo tomando café sin azúcar, gesto que heredó de su padre.
No levantó la mirada cuando entré. Su silencio era un muro infranqueable. Respiré hondo, serví mi propia taza y me senté al otro lado de la mesa. ¿Dormiste algo?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Lo justo, respondió, sin apartar la vista del vapor que escapaba de su taza. Pasaré la semana en el apartamento de un amigo. Necesito espacio. La frase me golpeó más de lo que esperaba, pero asentí. Entiendo, hijo. Llévate lo que necesites y... avísame si algo ocurre, musité. Mateo alzó por fin los ojos. Estaban enrojecidos pero firmes. No te preocupes, mamá. Solo necesito procesar. Vi a mi niño convertido en un hombre herido que intentaba no desplomarse. Quise abrazarlo, pero temí quebrarlo más. Terminó su café, tomó su mochila y salió sin ruido. La puerta se cerró con un clic suave, pero el eco retumbó en todos los pasillos. Quedé sola con el reloj latiendo en la pared. Dediqué la mañana a tareas mecánicas. Cambié sábanas, lavé platos, ordené estantes. El silencio era tan áspero que puse la radio para ahuyentar fantasmas, pero incluso la música sonaba hueca. A media mañana, Irene llegó con 2 termos de chocolate caliente. La abracé con un temblor que había contenido desde el día anterior. ¿Noticias de Sebastián?, preguntó. Negué. Revisé el móvil. Ningún mensaje, ninguna llamada. ¿Quizás se quede con sus padres?, aventuró Irene. Dale tiempo, tiempo. Esa palabra se repetía en mi cabeza como un mantra cruel. Tiempo para sanar, para perdonar, para entender. Tiempo que yo misma había consumido en silencio hasta estallar. Mientras bebíamos el chocolate, Irene mencionó la idea de acudir a terapia familiar. Sentí un pálpito. Buscar ayuda profesional podría ser el salvavidas que no supe lanzar antes. Conozco a la doctora Valdés, dijo. Que es psicóloga sistémica. Trabaja mucho con crisis de pareja y duelos familiares. Anoté su número. Era un pequeño paso, pero era algo. Apenas Irene se fue, mi móvil vibró. Era Sebastián. Contesté con un hilo de voz. Clara, dijo él cansado. Estoy en casa de mis padres. No sé cuándo volveré. Sentí un pinchazo, pero me aferré a la serenidad. Lo entiendo. Podemos hablar cuando quieras. Hubo un silencio largo. Sigo amando a Mateo, añadió por fin. No lo dudes ni un segundo, pero necesito distancia. Asentí aunque él no pudiera verme. Te he dejado mi anillo para que decidas qué hacer con él, continuó. Guárdalo o devuélvemelo cuando todo tenga sentido. Se me quebró la voz. ¿Yo? Lo guardaré, esperando que vuelva a tu dedo. Cortó la llamada. No hubo palabras de despedida, solo un suspiro lejano. Me duché para aclarar ideas, pero el agua caliente solo avivó el torbellino en mi mente. Hugo, el encuentro casual, el contrato de ascenso, el PDF con la prueba, la mesa colmada de ojos incrédulos. Al salir, revisé el buzón. Tal como dijo, Hugo había dejado un papel doblado con su número y una nota. Si necesitas hablar, aquí estoy. Lo miré largo rato antes de guardarlo en el bolsillo trasero del pantalón. Decidí que antes de cualquier contacto debía consultarlo con Mateo. La tarde se deslizó pegajosa. Organicé una lista de preguntas para la psicóloga. ¿Cómo enfrentar la culpa? ¿Cómo ayudar a un hijo a redefinir su identidad? ¿Cómo reconstruir la confianza con mi esposo? Apunté cada duda en el cuaderno de recetas, entre la tarta de manzana y la sopa de lentejas, como quien mezcla ingredientes para un remedio urgente. Al caer la noche, el silencio volvió a oprimir el pecho. Caminar por la casa vacía era como vagar por un museo de recuerdos. La marca de altura que Mateo repasaba cada cumpleaños en el marco de la puerta, la foto de nuestra boda ondeando en un estante, el trofeo de ajedrez que Sebastián ganó en la empresa. A las 10 llamé a la doctora Valdés. Me dio cita para el miércoles y sugirió traer, si era posible, a Sebastián y a Mateo. Asumí que sería difícil, pero prometí intentarlo. Después, abrí un chat con Mateo. Hijo, tengo cita con una psicóloga familiar. Me gustaría que vengas. Podemos ir los 3 o al menos tú y yo. Te amo. El mensaje quedó en doble check azul, pero sin respuesta inmediata. Me acosté sin cenar, con el anillo de Sebastián sobre la mesilla, reflejando la tenue luz del pasillo como un faro de promesas rotas. Martes. Desperté temprano para ir al trabajo. Soy administrativa en un colegio, pero pedí licencia. Necesitaba recomponerme antes de enfrentar aulas llenas de niños y padres,
Ese mediodía, Mateo respondió: «Iré a la cita, mamá, pero no te prometo nada más». Sus palabras, aunque frías, fueron un alivio. Al rato, llamé a Sebastián para informarle. Contestó brevemente: «No sé si estoy listo, te confirmaré mañana». Agradecí su sinceridad. Justo después colgó. El teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. «Hola», dijo una voz masculina ronca. «¿Clara? Soy Hugo», inspiré hondo. «Hugo, no es buen momento». «Lo imagino», repuso. «Pero he tenido un presentimiento. Ayer pasé frente a tu casa y vi a un chico saliendo con una mochila. ¿Es tu hijo?» Se me congeló la sangre. «Hugo, no puedo hablar de esto por teléfono». «Entiendo, pero por favor, escúchame. Si algún día necesitas que te escuche, estaré en el café La Nube Azul, todas las tardes tocando, sin preguntas». Colgó antes de que pudiera decir más. Esa noche, la soledad pesaba tanto que decidí escribir una carta para Sebastián. Conté mi versión con detalles que no pude pronunciar entre lágrimas. Cómo me sentí abandonada cuando él se fue a la capital. Cómo sucumbí a una noche de estupidez. Cómo cada risa de Mateo me recordaba que el amor es más grande que la sangre. Le pedí una última oportunidad de reparar lo quebrado. Doblé la carta, la coloqué junto al anillo y la llevé a casa de mis suegros. Mi suegra abrió la puerta con mirada severa, pero no dijo nada al ver el sobre. Solo me permitió dejarlo en el recibidor. Miércoles por la tarde, en la sala de la doctora Valdés, oliendo a lavanda y madera vieja, me senté junto a Mateo. Él evitaba mi mirada. 5 minutos antes de la hora, Sebastián entró. Mi corazón dio un vuelco. Estaba pálido, con ojeras marcadas, pero su presencia me infundió una esperanza casi infantil. Se sentó al otro lado de Mateo, creando un triángulo de distancia que la doctora percibió de inmediato. «Gracias por venir», dijo ella con voz suave. «Hoy hablaremos de pérdidas y de nuevos significados». Durante la sesión, relaté mi historia por enésima vez, pero esta vez guiada por la doctora. Mateo habló de su sensación de desarraigo, de cómo sentía que su ADN era un rompecabezas. Sebastián habló poco. Dijo sentirse traicionado, pero incapaz de dejar de amar a quienes traicionaron su confianza. La psicóloga explicó conceptos de paternidad social y biológica, duelos ambiguos y reconstrucción familiar. Propuso tareas, escribir cartas de perdón, establecer momentos de sinceridad diaria y, sobre todo, permitirnos sentir sin juzgar. Al salir, el aire olía a tierra mojada. Había llovido. Caminamos en silencio hasta el coche de Sebastián. «¿Puedo llevarlos?», preguntó él, sin mirarnos directamente. Mateo negó. «Iré con mamá, gracias». Sebastián asintió, mirándome un instante. «Leí tu carta», dijo en un susurro. «No sé si la respuesta es un sí, pero quiero intentarlo». El pecho se me iluminó con una brasa tenue. «Gracias», murmuré, paso a paso. Se despidió con un gesto y subió a su coche. Esa noche, Mateo cenó conmigo en silencio. Al terminar, dejó un papel doblado sobre la mesa. Él me escribió, dijo seco. Era una carta de Sebastián para Mateo. Hablaba del amor que siente, de que nada cambiará, que lo vio dar sus primeros pasos, que lo acompañó al dentista, que construyó barquitos de papel para él. Mateo leyó la carta en la habitación. Lo escuché llorar tras la puerta, pero no me atreví a entrar. Cuando salió, los ojos hinchados, me dijo: «Quizá papá y yo podamos superar esto, pero antes necesito saber quién soy del todo. Quiero conocer a Hugo». Mi corazón se encogió. «No deseo presionarte», añadió. «Cuando creas que es oportuno, acompáñame», asentí. A la mañana siguiente le envié un mensaje a Hugo. «Necesito hablar. Esta tarde, en La Nube Azul. No vengas con la guitarra». Recibí un «allí estaré», casi al instante. Pasé el día con el estómago encogido, preparando mentalmente cada frase. ¿Cómo explicarle que quizá tenía un hijo, que no buscaba dinero ni romance? Solo la verdad completa para un muchacho hecho trizas. Llegué al café minutos antes. Las paredes azules, las mesas de madera y las luces cálidas contrastaban con mi temblor interior. Hugo entró puntual, sin guitarra, vestido con una camisa blanca que resaltaba sus tatuajes. Traía un sobre manila bajo el brazo. Nos sentamos. Tras los saludos incómodos, solté la bomba. «Mateo es probablemente tu hijo».
Hugo se quedó inmóvil. El reloj del local marcaba los segundos con un tic metálico. Lo sospeché en cuanto vi sus ojos, dijo muy bajo. Son los de mi hermana cuando era joven. Le conté la situación. La prueba de ADN con Sebastián, la terapia, el dolor de Mateo. Hugo escuchó, a veces con la mano cubriendo la boca. Merece saber quién soy, concluyó. Pero no quiero irrumpir como un huracán. Sacó el sobre y lo deslizó hacia mí. Son fotos mías, mi dirección y un análisis de ADN reciente que hice por curiosidad en una promoción. Si Mateo quiere, podemos cotejar resultados sin escándalos. Salí del café con el sobre apretado contra el pecho. Era de noche, y las luces de la ciudad parecían parpadear con nerviosismo. Llamé a Mateo. «Hijo, tengo algo que mostrarte cuando llegues mañana». «¿Es de él?», preguntó. «Sí». «Entonces hablaré con la doctora Valdés para ver cómo hacerlo bien», dijo, sorprendiéndome con su madurez. Colgué y por primera vez en muchos días respiré sin que el aire me doliera tanto. Había un camino difícil delante, pero al menos era un camino iluminado por la verdad. El jueves amaneció con un cielo plomizo, presagio de tormenta. Me sorprendí tarareando una melodía que Mateo solía silbar cuando estudiaba. Descubrí que llevar una canción en los labios era un modo tímido de invocar esperanza. Antes de salir de casa, guardé el sobre de Hugo en el bolso, junto a un frasco de valeriana y mis llaves. Mateo pasaría por mí para ir juntos al laboratorio y entregar la muestra de ADN que confirmaría o descartaría su vínculo con Hugo. La idea le había surgido la noche anterior mientras hablaba por videollamada con la doctora Valdés. «Quiero cerrar círculos», afirmó con una determinación nueva que me llenó de orgullo y temor a partes iguales. A las 9 en punto, su coche se detuvo frente a la casa. Lo recibí con un abrazo breve. Aún manteníamos cierta distancia, pero había un atisbo de complicidad en sus ojos cansados. «¿Lista?», preguntó, golpeando suavemente el volante con sus dedos. Asentí. Durante el trayecto, apenas intercambiamos palabras. La radio emitía una balada nostálgica que hablaba de segundas oportunidades. Ambos fingimos no escuchar la coincidencia. Llegamos al laboratorio, un edificio de ladrillos claros con un letrero discreto. En la recepción, presentamos el sobre de Hugo y la identificación de Mateo. La enfermera, una mujer de sonrisa experta, nos condujo a un cubículo donde Mateo depositó saliva en un tubo estéril. Todo duró menos de lo que tardó mi corazón en recuperar un ritmo normal. «Recibirán los resultados en 7 días hábiles», informó la enfermera. «¿Prefieren correo electrónico o entrega en mano?», Mateo me miró. «Entrega en mano», respondió él. «Vendremos juntos». Agradecí su decisión. Enfrentar la verdad acompañados se sentía menos aterrador. De regreso, paramos en una cafetería cercana a la universidad. Nos sentamos junto a la ventana. Vi estudiantes riendo bajo paraguas de colores, y pensé que la vida, para muchos, seguía tan simple. «Mamá», dijo Mateo de pronto. «Quiero contárselo a Laura», asentí. «Ella te apoya, puedes confiar». Bebimos en silencio. Él jugueteaba con el borde de la taza. «¿Crees que papá? ¿Sebastián vuelva pronto?». Sentí un pellizco. «No lo sé, hijo, está herido, pero vino a la terapia, eso es un buen signo». Tras dejar a Mateo en la facultad, conduje hasta el colegio donde trabajo. Me recibió la directora con una ceja arqueada. «Te noté ausente estos días, Clara. ¿Todo bien?». Mentí a medias. Hablé de problemas familiares sin detalles. Ella me dio el resto de la semana libre, aconsejándome descanso. Salí agradecida pero inquieta. Demasiadas horas vacías podían ser un abismo. Al volver a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Reconocí la letra de Sebastián. Lo abrí con manos temblorosas. Una nota breve. «He aceptado hablar con la doctora Valdés en una sesión individual. Necesito entender mi dolor antes de enfrentarte de nuevo. Cuida a Mateo». S. Besé las iniciales, sintiendo un eco de ternura. El sonido de un mensaje rompió el momento. Era Hugo. «¿Todo bien? Recuerda que estoy disponible si Mateo quiere verme». Dudé 2 minutos antes de contestar. «Gracias. Avisaré cuando sea el momento». Apagué el teléfono y me tumbé en el sofá, agotada. A través de la ventana se divisaban nubes cargadas. El primer trueno resonó a lo lejos. Desperté horas después con el crujir de la puerta principal. Era Irene, entrada con su llave de emergencias. «Te traje sopa de pollo», anunció,
levantando una olla. El clima y las penas se combaten con caldo y amigas. Sonreí por primera vez en días. Compartimos la sopa en silencio. A veces el consuelo es tan simple como un plato humeante. Irene deslizó un sobre con panfletos de grupos de apoyo y un folleto sobre familias reconstituidas. Para cuando estés lista, dijo. Y no olvides alimentar tu cuerpo. El alma también come de eso. Cuando se fue, subí a la habitación de Mateo. En su escritorio vi un cuaderno abierto. No pude evitar leer una frase escrita con tinta azul. «Cuán grueso es el lazo que une corazón y sangre». Sentí una punzada de orgullo. Mi hijo buscaba respuestas poéticas a preguntas biológicas. Dejé una nota sobre su almohada. «Te amo. Gracias por tu valentía». Viernes. Desperté con un mensaje de Sebastián. «La terapia me hizo bien. Tal vez podamos vernos los 3 este domingo. ¿En la casa de tus padres?» Espacio neutral. Acepté de inmediato. Informé a Mateo. Respondió con un pulgar arriba. El resto del día lo dediqué a preparar platos que a Sebastián le agradan. Lasaña y ensalada de rúcula. Cocinar era mi meditación. Cada corte de cuchillo un mantra. Por la tarde, recibí un correo del laboratorio con el número de recibo y fecha exacta de entrega. Jueves próximo a las 10. Vi la hora una y otra vez, sintiendo mariposas venenosas revolotear en mi estómago. Decidí escribirlo en grande en el calendario familiar que colgaba en la cocina. Resultados: ADN, 10C0. No más secretos escritos en post-its escondidos. Sábado por la mañana, mi suegra llamó. Dudé antes de contestar. Clara, su voz sonaba menos filosa. «Quiero pedirte disculpas por mi comentario durante la comida. Fue cruel». Tragué saliva. «Agradezco tus palabras. Estoy intentando reparar todo». «Sebastián sufre», dijo. «Pero aún te ama. No lo dejes solo». La invitación al domingo se confirmó. Vendrían solo los 3 y padre Julián, a petición de Sebastián. Domingo llegó con sol tímido. Mis padres, abuelos de Mateo, abrieron su casa de paredes verdes y patio lleno de geranios. Nos recibieron con abrazos prudentes. Sebastián llegó puntual. Llevaba el anillo en el bolsillo, lo vi brillar cuando se acomodó la camisa. Mateo, serio pero sereno, saludó a su padre con un ligero abrazo. Nos sentamos bajo la pérgola. Padre Julián inició con una oración breve, más humana que religiosa. Pidió serenidad y honestidad. Agradecí su tacto. Hablamos sin levantar la voz. Sebastián confesó sentirse desplazado, pero dispuesto a seguir siendo papá de Mateo. Ofreció acompañarlo al laboratorio para recoger juntos los resultados. Mateo aceptó. «Independientemente de lo que digan las pruebas», dijo Sebastián con ojos vidriosos, «siempre serás mi hijo». Mateo asintió, mordiéndose los labios para contener las lágrimas. Luego me tocó hablar. Expliqué que contacté a Hugo y que él había ofrecido su ADN y fotos. El rostro de Sebastián se contrajo, pero no dijo nada. Padre Julián alabó la transparencia. Acordamos que tras conocer el resultado, decidiríamos si se produciría un encuentro con Hugo y bajo qué condiciones, siempre con la guía de la psicóloga. Fue un pacto sellado con un apretón de manos y un suspiro compartido. La comida fue sencilla pero cálida. Mis padres sirvieron su famoso estofado de res. Por un instante, las risas volvieron tímidas. Escuché a Mateo contar una anécdota universitaria y caí en la cuenta de lo mucho que extrañaba su risa libre. Al despedirnos, Sebastián me tomó aparte. «Me quedaré en casa de mis padres hasta el jueves», dijo. «Pero después, me gustaría volver si crees que podemos trabajar en esto». Las palabras me rodearon como una bufanda cálida. «Yo también quiero que vuelvas», respondí, «pero sin prisas». Se inclinó y rozó mi mejilla con un beso que supo a promesa. Martes transcurrió sin mayores sobresaltos. Mateo me envió un mensaje. «Quiero que prepares tus albóndigas para cuando papá vuelva». Sonreí. Era pequeño, pero era un puente. Esa noche revisé viejas fotos. Mateo de bebé, Sebastián cargándolo en la playa, navidades con gorros de papel. Decidí escanear cada imagen y montar un álbum digital titulado Nuestro viaje. Quizá fuera un regalo para darle a Sebastián y recordarle que el amor construido tiene raíces profundas. Miércoles por la tarde, mientras terminaba de ordenar el álbum, sonó el timbre. Era Hugo. Llevaba una chaqueta empapada. Afuera llovía. «No quiero invadir», dijo, pero pensé que tal vez Mateo desearía hablar antes de conocer el resultado.
No está, respondí. Se reúne con la doctora Valdés. Hugo suspiró. Entonces vengo a dejar esto. Extendió un pequeño cuaderno de tapas negras. Es mi diario de cuando viajaba con la banda. Hay canciones que hablan de un hijo que imaginaba tener. Quizá le sirva. Tomé el cuaderno, agradecida. Cuando Mateo llegó, mojado pero sereno, le entregué el diario. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. Lo leeré después del jueves, dijo. Quiero tener la mente despejada. Asentí. Aquella noche casi no dormí, escuchando la lluvia golpear el tejado y contando mentalmente las horas. 32 hasta la verdad definitiva. Jueves amaneció con un aire límpido, el cielo recién lavado. Sebastián llegó a las 9, nervioso. Nos abrazamos con cautela. Los tres subimos al coche, Mateo conduciendo hacia el laboratorio. En la sala de espera, revistas descoloridas y un reloj murmurando segundos. Sentí la mano de Sebastián sobre la mía. La acepté. La enfermera apareció con un sobre sellado. Señor Mateo R. llamó. Resultado de prueba. Putpusur 5492. Mateo se levantó. Su respiración era un vendaval contenido. Tomó el sobre. Nos miró. «Abrámoslo juntos afuera». Salimos al parking, bajo un cielo azul que dolía de tan claro. Mateo deslizó el dedo bajo la solapa. Desplegó el papel. Hubo un silencio como de iglesia. Leímos. Índice de paternidad, 99.8% de probabilidad. Conclusión. Vínculo biológico consistente entre Hugo M. y Mateo R. El viento sopló, llevando consigo un olor a jazmín. Mateo cerró los ojos. Lágrimas rodaron, esta vez sin rabia. «Entonces es...» Él susurró. Sebastián respiró hondo, se acercó y rodeó a Mateo con un brazo. «Sigues siendo mi hijo. ¿Me escuchas? Esto no cambia nada de lo que viví contigo». Mateo se aferró a él. Yo los rodeé a ambos. Éramos un abrazo de carne y memorias. Cuando nos separamos, Mateo habló. «Quiero verlo, pero primero, quiero que vayamos a comer los tres. Necesito absorber esto». Asentimos. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí que, pese a la tormenta vivida, una flor silvestre había brotado en medio del asfalto. Salimos del laboratorio con el sobre aún temblando entre los dedos de Mateo. El sol de media mañana parecía demasiado brillante para el peso pegajoso que llevábamos dentro. Sebastián sugirió una pequeña fonda cerca del malecón. Aceptamos, porque necesitábamos un lugar sencillo donde el murmullo de las olas pudiera suavizar las palabras difíciles. Durante el trayecto, Mateo apoyó la cabeza en el respaldo y mantuvo los ojos cerrados. Yo lo observaba por el retrovisor. Su rostro alternaba entre alivio y zozobra. Cuando por fin aparcamos, el olor a pescado frito y sal marina nos recibió como un recordatorio de que el mundo seguía girando, indiferente a nuestro drama. Nos sentamos en una mesa de madera, bajo un toldo chillón color naranja. Sebastián pidió 3 limonadas heladas. Nadie hojeó el menú. El camarero, percibiendo la tensión, se limitó a llevar pan recién hecho. Mateo rompió el silencio. Sé que todo esto es abrumador, pero me alegra haber dado el paso. Asentí, tomando su mano. ¿Tienes derecho a conocer tu verdad completa? Sebastián respiró hondo. Mateo, quiero que sepas algo. Estoy dispuesto a seguir siendo tu padre en todo lo que necesites, pero puede que a veces me sienta desplazado. Mateo lo interrumpió. Papá, eres parte de mi ADN emocional. Eso no cambiará. Los ojos de Sebastián brillaron. Bebió un sorbo grande de limonada para contener la emoción. Hablamos de cuestiones prácticas. Informar a la doctora Valdés, programar una sesión conjunta con Hugo, establecer límites claros para protegernos. Sebastián sugirió que el primer encuentro fuese en la consulta de la psicóloga. Mateo, sin embargo, quiso algo menos clínico. Sugirió el patio de mis padres, donde los geranios perfuman el aire y los muros verdes infunden calma. Si llevamos al padre Julián como mediador, quizá todos nos sintamos más contenidos, propuse. Mateo aceptó, Sebastián también, con un gesto prudente. Terminamos pidiendo sopa de mariscos y arroz. Comimos poco, pero cada cucharada fue un paso hacia la normalidad. Mientras salíamos, Mateo tomó una foto del mar. «Para recordar el día en que entendí quién soy», dijo. Guardó la imagen como si fuera un amuleto. Esa tarde, Mateo escribió a Hugo. «Tenemos el resultado. Quiero verte. Este sábado a las 5 en casa de mis abuelos.
Iremos mi mamá, Sebastián y un sacerdote amigo. ¿Aceptas? La respuesta llegó en menos de un minuto. Allí estaré. Gracias por darme la oportunidad. La rapidez del mensaje nos dejó mudos. Recordé la mirada ansiosa de Hugo cuando habló de no irrumpir como huracán. Ahora, la tormenta era inevitable, pero al menos sería una tormenta programada. Viernes amaneció con aroma a pan en el barrio. Las panaderías preparaban conchas y bollos para el fin de semana. Me aferré a esa dulzura temprana para hacer compras. Sumé té de hierbabuena, pastas secas y frutas frescas. Quería que el encuentro estuviera rodeado de gestos acogedores. En la tarde, Sebastián apareció con una maleta. Se instalaría en casa de nuevo. A prueba, dijo. Colocó el equipaje en la habitación de invitados, dejando la nuestra como territorio neutral por ahora. Aún así, ver sus camisas colgadas en el armario de repuesto fue un bálsamo silencioso. Trabajamos juntos en la cocina. Él rallaba queso para mis albóndigas, yo preparaba salsa de tomate casera. Cocinar lado a lado nos recordó épocas más simples, antes de la marea de dudas. Entre zanahorias y especias, le conté mis temores. ¿Y si Hugo quiere un lugar en la vida de Mateo que te desplace por completo? Él suspiró. Entonces me tocará reinventar mi papel. Al fin y al cabo, la paternidad es más verbo que sustantivo. Me conmovió su madurez en medio del dolor. Nos abrazamos, brevemente sobre la encimera. Mateo volvió tarde del campus. Al ver la escena sonrió con timidez. Huele como mi infancia. Servimos la cena en silencio reverente. Cada quien habló de su día, evitando el tema de Hugo para no acelerar los latidos. Aún así, la figura del músico flotaba como un fantasma entre el vapor de las albóndigas. Después de cenar, llamé a la doctora Valdés para informarle del encuentro. Aprobó la idea y ofreció una videollamada de emergencia si algo se salía de control. Padre Julián confirmó su presencia. «Llevaré rosquillas y mucha paciencia», bromeó. Antes de dormir, Mateo se asomó a mi puerta. «Mamá, pase lo que pase mañana. Gracias por no mentirme más». Sus palabras fueron luz en la penumbra. Sábado. Preparé la casa de mis padres desde temprano. Moví macetas, coloqué sillas en semicírculo bajo la pérgola y dispuse una mesa con té, café y pastas. Mis padres, nerviosos pero solidarios, salieron a pasear al parque para darnos privacidad. A las 4:30 llegaron Sebastián y Mateo. Minutos después apareció Padre Julián con una caja de rosquillas glaseadas. A las 5:10, el sonido de una motocicleta retumbó en la calle empedrada. Hugo. Vestía una chaqueta de cuero gastada y sostenía una carpeta. Su mirada se posó primero en Mateo. Vi un brillo de reconocimiento profundo. Apreté la mano de Sebas, así lo llamo cuando el cariño me supera, temiendo su reacción. Pero él solo respiró hondo y mantuvo la calma. Nos saludamos. Padre Julián propuso una breve oración neutral. Incluso Hugo, que llevaba un amuleto hindú en el cuello, entrelazó las manos respetuoso. Nos sentamos. Hugo habló primero. Gracias por permitirme estar aquí. No vengo a reclamar ni a ocupar un lugar que no me corresponde. Vengo a ofrecer mi verdad y lo que pueda aportar. Mateo, con la voz temblorosa, respondió. Quiero conocer tu historia y entender qué parte de ella llevo conmigo. Entonces Hugo abrió la carpeta. Partituras, fotografías de su juventud, cartas nunca enviadas. Mostró una imagen de su madre cuando era joven, con los mismos pómulos de Mateo. Sebastián observaba, serio. Yo, con las manos enlazadas entre las rodillas, contenía un temblor. Padre Julián ofrecía té. El olor a hierbabuena llenó el aire. Hugo contó su vida. Viajes con la banda, trabajos esporádicos, la noche en que me conoció, los años en que pensó en buscarme, pero temió irrumpir. Hablaba sin adornos ni lástima. Mateo lo escuchaba atento, como si ensamblara piezas de un rompecabezas vital. Cuando terminó, Sebastián se aclaró la garganta. Hugo, no puedo ignorar el dolor que siento, pero valoro tu sinceridad. Lo fundamental para mí es Mateo. Si eso implica coexistir, aprenderé. Hugo asintió con gratitud. Mateo los miró a ambos. No quiero elegir. Mi corazón es lo bastante grande. Un rayo de sol se coló entre las hojas, iluminando las partículas de polvo en el aire como pequeños astros. Padre Julián propuso un descanso. Servimos rosquillas y café. El ambiente, aunque tenso, se había vuelto respirable. Vi a Mateo reír suave por un chiste de Hugo,
sobre olvidarse las letras en el escenario. Al reanudar, Mateo sacó el diario negro. «Gracias por esto», dijo a Hugo. «Lo leeré. Quiero entenderte». Hugo sonrió. «Hay una canción inacabada que me gustaría terminar contigo si algún día quieres». La idea pareció entusiasmar a Mateo. Sus ojos, que habían estado nublados por semanas, destellaron por un instante. Era momento de hablar del futuro. Sugería sesiones de terapia conjunta. Hugo estuvo de acuerdo y propuso financiar parte del tratamiento. Sebastián aceptó la ayuda, sorprendiéndome. Mateo lanzó la última pregunta. ¿Estarían dispuestos los dos a asistir conmigo a la universidad cuando haga mi presentación de ingeniería? Es dentro de un mes. La petición desarmó a ambos hombres. Hugo asentía con fervor. Sebastián, tras un segundo de duda, sonrió. Claro que sí. El reloj marcó las 7. Mi padre llegó con una bolsa de mandarinas del huerto. Encontró el ambiente curioso, pero se unió a la charla como si siempre hubiera estado allí. La tarde se disolvió en conversaciones desordenadas. Nadie se levantó con rencor, sino con la sensación de haber dado el primer paso de un puente nuevo. Antes de irse, Hugo me apartó. «Clara, gracias. Sé que no es fácil. Si alguna vez necesitas que desaparezca para no lastimar, dímelo», negué. «No queremos desaparecer padres, queremos sumar voluntades». Hugo sonrió con humildad. Sebastián y yo regresamos en silencio. En la entrada de casa, él sacó el anillo y me miró. «No estoy listo aún», advirtió, «pero sentí que hoy dimos un paso hacia la reconciliación». Guardó el anillo en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, Mateo apareció con la guitarra de Hugo, que éste le había prestado. Rasgueó un acorde sencillo y cantó en susurros un verso propio. Las raíces se encuentran, aunque crezcan en mares distintos. Sentí las lágrimas brotar, pero esta vez eran de alivio. Nos abrazamos, madre e hijo, bajo la luz tenue, sabiendo que el camino seguía empinado, pero menos oscuro. Antes de dormir, encendí una vela y escribí en mi cuaderno de recetas. Hoy, la familia aprendió que la verdad, aún áspera, puede florecer. La llama parpadeó suave, como asintiendo. La noche después del encuentro con Hugo, dormimos poco. El silencio en casa era distinto, menos denso, pero todavía cargado de preguntas. Sebastián se quedó en la habitación de invitados. Sin embargo, al pasar junto a mi cuarto, me dejó un susurro. «Gracias por tu valentía». Me aferré a esa frase como quien sostiene una hogaza caliente en medio de una ventisca. A la mañana siguiente, un domingo eléctrico con nubes rosadas, preparamos café y pan dulce en la cocina. Por primera vez en semanas, desayunamos los tres juntos en la barra. Mateo, somnoliento, hojeaba el diario negro de Hugo mientras untaba mantequilla. «¿Escribes poesía, viejo?», bromeó mirando a Sebastián. Mi esposo rió con cierto pudor. Ese pequeño chiste nos recordó que el humor aún vivía tras la grieta. Después de encargar la compra semanal, Sebastián y yo tuvimos una conversación seria en el patio. Nos comprometimos a terapia de pareja, además de las sesiones familiares. «Si vamos a reconstruirnos, que sea sobre columnas nuevas», dijo él. Establecimos reglas básicas de convivencia, respeto absoluto y tiempo de calidad con Mateo. También accedimos a ceder espacio cuando alguno se sintiera desbordado. No firmamos nada, pero la conversación fue como sellar un pacto frente al cielo. El lunes comenzó la rutina. Yo regresé al colegio, Sebastián a la oficina, y Mateo retomó sus clases de estructuras de hormigón. Antes de salir, dejó en la nevera un post-it. Reunión con la doctora Valdés, miércoles 18:00. No falten. La letra ordenada de mi hijo, siempre en mayúsculas, sonó como una campana de responsabilidad. En el colegio, la directora me recibió con un abrazo corto. Algunos colegas ya sabían, gracias al eco inevitable del pequeño barrio. Noté miradas compasivas y otras cargadas de morbo. Durante el recreo, una profesora se acercó demasiado curiosa. «¿Es verdad que tu esposo no es padre biológico?». Sonreí con cortesía y respondí que cada familia guarda un álbum de historias complejas. Aquel no era el pasillo adecuado para exhibirlas. Me alejé con dignidad. Sentí que mi columna vertebral se alargaba 1 centímetro. Esa tarde, Sebastián me escribió. «La empresa fijó la cena de ascenso para dentro de 2 semanas. ¿Vendrás?». Contesté que sí, siempre que Mateo se sintiera cómodo. Minutos después, mi hijo envió un GIF de apoyo. Era un pequeño engranaje
que se ajustaba dentro de una máquina más grande. Tardé un rato en captar la metáfora. Piezas distintas, mismo mecanismo. El miércoles llegó la primera sesión conjunta con la doctora Valdés, ahora incluyendo a Hugo. Su consultorio olía a madera de cedro y bergamota. Nos sentamos en círculo, Mateo al medio, Sebastián a la derecha, Hugo a la izquierda, yo frente a la terapeuta. Valdés abrió con un ejercicio de respiración. Luego sugirió que cada figura paterna describiera en 5 frases qué valor quería aportar a Mateo. Sebastián habló de disciplina amorosa, proyectos compartidos, consejo profesional, ejemplo ético y humor familiar. Hugo, con voz pausada, ofreció creatividad, historia personal, pasión por la música, apoyo emocional y curiosidad constante. Mateo escuchaba con los ojos brillantes. Cuando le tocó hablar, dijo: «Yo no necesito un ranking, quiero un equipo, puedo ser ingeniero con alma de trovador». La terapeuta esbozó una sonrisa genuina. El ejercicio había cumplido su propósito. Al final de la sesión, acordamos reglas claras. Mateo decidiría tiempos y espacios con cada padre. Hugo se integraría paulatinamente a eventos familiares. Sebastián mantendría su rol principal en decisiones prácticas, sin vetar la influencia de Hugo. Yo debía evitar ser traductora de emociones. Cada uno responsabilizarse de su voz. Salimos al atardecer con la brisa alisando tensiones. Sebastián y Hugo se dieron un apretón de manos. Fue breve, pero contundente como el primer ladrillo de un puente colgante. El jueves, Mateo invitó a ambos papás a conocer su maqueta del proyecto final. Un puente modular para zonas rurales. En el taller universitario se mezclaban serrín, planos y jazz suave. Sebastián elogió la precisión de las juntas. Hugo señaló la elegancia de la curvatura. Mateo, orgulloso, bromeó: «Gracias por la mezcla de genes y crianza». Reímos, y por un segundo todo pareció fácil. Esa noche, mientras revisaba exámenes, sonó mi móvil. Era mi suegra. «Clara, quiero pedirte perdón de nuevo y ofrecer mi casa para una comida familiar, ahora con Hugo. Si vamos a sanar, hagámoslo mostrando grandeza». Me quedé muda ante su gesto. Acordamos la fecha. Un domingo después de la cena de ascenso. Viernes por la mañana, el boletín del colegio anunció una semana cultural. Propuse, casi sin pensarlo, un taller de puentes de cartón con charlas sobre resiliencia. ¿Cómo unir orillas rotas? La directora aceptó encantada. Apunté mentalmente invitar a Mateo como ponente y a Hugo para un cierre musical. Esa tarde, Sebastián llegó con buenas noticias. Había elevado el proyecto del taller al área de responsabilidad social de su empresa. Podrían patrocinar materiales para los chicos. Mateo chocó la mano de su padre con entusiasmo. La sinergia tomaba forma. El sábado amaneció con aroma a tierra mojada. Hugo propuso una excursión fotográfica al viejo faro. Aceptamos. Sebastián, Mateo, yo y de polizón, la cámara de Hugo. Subimos los escalones empinados hasta la linterna. Allí arriba, el viento parecía limpiar los pulmones. Tomamos fotos, reímos, tragamos galletas saladas. En un descuido, Hugo pidió a Sebastián hacerle una foto abrazando a Mateo. Sebas vaciló apenas. Luego enfocó y disparó. Al devolver la cámara, Hugo estrechó su hombro. «Gracias, hermano». La palabra hermano deshizo un nudo que yo ni sabía que tenía. Al volver, Sebastián y yo nos detuvimos en la playa. Paseamos descalzos. La espuma nos lamía los tobillos. Él habló de la cena de ascenso. Me asusta que la gente pregunte por la familia perfecta. Pero quiero que estés allí, con todo. Le prometí no huir de miradas ajenas. Éramos una familia en reconstrucción, no un desastre. Se rió y me llevó una concha. Para que guardes sonidos nuevos. Domingo, sesión express con la doctora Valdés. Tema: límites con los abuelos y redes sociales. Mateo quería publicar una foto con ambos padres, anunciar su nueva realidad. Sebastián temía comentarios hirientes. Hugo apoyaba la transparencia. La terapeuta sugirió un texto, redactado entre los tres, subido cuando todos se sintieran listos. Esa noche, cada uno envió su versión. Mateo mezcló frases: 2 padres, un mismo amor. La genética explica mis rasgos, la crianza, mis valores. Terminó el post con la foto del faro. Decidieron publicarla después de la cena de ascenso. La semana siguiente, voló entre exámenes, ensayos de guitarra y visitas relámpago. Noté a Sebastián más relajado.
silbaba mientras se afeitaba, detalle que había desaparecido. Una madrugada, escuché su puerta abrirse. Entró a mi habitación. Se sentó al borde de la cama con el anillo en la mano. «Aún duele», susurró, «pero duele menos cuando te siento cerca». Le acaricié la mejilla. Respeté su ritmo, no pedí más. Él se incorporó, besó mi frente y volvió a la habitación de invitados. Jueves, día de la cena de reconocimiento. Me enfundé en un vestido cobalto. Sebastián, en un traje gris marengo. Mateo llevó camisa blanca y corbata azul marino. Hugo, invitado por Mateo, prometió pasar solo al final, para evitar foco innecesario. En el salón del hotel, luces doradas, mantel fino, aroma a canela y madera pulida. Colegas de Sebastián nos recibieron con sonrisas. Contó, sin entrar en detalles, que atravesábamos un proceso familiar enriquecedor. La gente asintió sin fisgonear. Cuando subió al estrado a recibir la placa de director regional, Sebastián buscó mi mirada. Sentí que cada aplauso era un ladrillo reconstruido. Luego alzó la placa y señaló discretamente a Mateo. Mi más grande inspiración. Mi hijo se puso rojo de orgullo. Al final de la ceremonia apareció Hugo, discreto, guitarra telu a la espalda. Mateo lo presentó como un amigo de la familia. Tocó una balada suave mientras los asistentes tomaban postre. Nadie imaginaba el trasfondo, y eso nos pareció una victoria de discreta dignidad. Cerca de medianoche, ya en casa, Sebastián se quedó solo en la cocina. Lo encontré mirando el anillo. ¿Puedo?, preguntó, levantando la mirada. Asentí y extendí la mano. Sentí el frío del metal antes de que besara mi palma. Se lo colocó de nuevo en el dedo. Nos abrazamos. No fue un abrazo de las de emergencia. Era un abrazo de regreso. Sábado siguiente, comida en casa de mi suegra. Geranios, mesa larga, olor a estofado. Hugo llegó puntual con una caja de madera. Dentro, un puente en miniatura tallado a mano con nuestras iniciales. CSMH. Mi suegra, con lágrimas contenidas, lo colocó en la repisa principal. Padre Julián bendijo la mesa sin aludir a pecados. Habló de aprendizajes que hacen al alma más ligera. Al brindis, Mateo anunció: publicaremos esta noche nuestra foto del faro. No para explicar nada, sino para celebrar la diversidad que somos. Nadie objetó. Levantamos las copas. Esa noche, desde el sofá, observé cómo Mateo pulsaba publicar. La foto apareció en pantalla. Él de pie entre Sebastián y Hugo, los brazos enlazados, el faro de fondo. El texto decía: la vida me dio 2 columnas, yo construyo mi puente. En minutos llegaron mensajes, corazones, emojis de puentes, palabras de apoyo. Algunas preguntas incómodas, sí, pero ahogadas en ola de cariño. Antes de ir a dormir, Mateo se sentó entre Sebastián y yo. «Gracias», susurró. «Pocas familias tienen la oportunidad de reescribir su historia». Sebastián lo abrazó por los hombros. Yo los rodeé. Un abrazo a 3 bandas con el sofá como testigo. Esa madrugada, en mi cuaderno de recetas escribí: el puente resiste porque cada nueva tabla se afirma sobre pilares reforzados, y la música del mar guía el ritmo de las reparaciones. Cerré el cuaderno con un lazo dorado, no de final, sino de continuidad. El lunes amaneció con una notificación tras otra. La publicación de Mateo en redes se había vuelto viral en nuestro círculo. Más de 500 me gusta y docenas de comentarios inundaban su perfil. La mayoría celebraba el coraje y la originalidad del mensaje. Emojis de puentes y corazones llenaban la pantalla. Pero también surgieron voces ásperas. Eso no es natural. ¿Seguro? ¿Buscan fama? Aquellas frases me atravesaron como alfileres. Mientras preparaba café, la cuchara tintineaba contra la taza, revelando mi nerviosismo. Sebastián, todavía en pijama, apoyó la mano sobre la mía. No dejes que gente extraña arruine lo que estamos construyendo. Quise creerle, pero el eco de las críticas zumbaba más alto que el aroma del café recién molido. Mateo se unió con su mochila al hombro y el rostro sereno. «Es impresionante cuánta gente encuentra tiempo para opinar de vidas que no son suyas», comentó mordiendo un pan dulce. Pero recibí mensajes de compañeros que viven historias parecidas y se sintieron menos solos. Eso compensa cualquier odio. Sus palabras, maduras y firmes, fueron bálsamo. Aún así, le propuse filtrar comentarios agresivos.
aceptó sin drama, priorizando su paz mental. Ese día en la oficina, Sebastián recibió aplausos de colegas, no solo por el ascenso, sino por la valentía familiar. Sin embargo, durante la comida, escuchó a dos ejecutivos bromear sobre coleccionar padres como cromos. Me llamó para contármelo. Noté la rabia temblando en su voz. Se rieron de mí, no de Mateo, dijo. Pero dolió igual. Le recordé las herramientas de la terapia. Identificar la emoción, nombrarla, dejarla pasar como nube. Colgó más tranquilo. A media tarde, recibí un correo de Camila Serrano, periodista de un periódico local. Decía haber conocido nuestra historia a través del taller escolar que preparábamos y quería hacer un reportaje sobre familias que se reinventan. Sentí una mezcla de orgullo y pánico. Imaginé titulares sensacionalistas. Decidí consultarlo en la sesión del miércoles con la doctora Valdés. Miércoles, 6 en punto. En el consultorio olía a té de jazmín. Expuse el correo de la periodista. Valdés nos guió en un ejercicio rápido de pros y contras. Pros: visibilizar realidades diversas, inspirar a otros, contar nosotros la historia antes que terceros. Contras: exposición, malentendidos, estrés extra. Mateo inclinó la balanza. Si contamos nosotros, controlamos la narrativa y podemos aportar algo positivo. Sebastián, tras un suspiro, aceptó. Se acordó un límite. Nada de detalles íntimos. Foco en el puente emocional. Hugo, avisado por teléfono, dio su visto bueno. Mientras no me pinten como el guitarrista bohemio que llega a destruir familias. Valdés rió. Serás el guitarrista que ayuda a afinarlas. El sábado al mediodía Camila llegó a casa con un fotógrafo. Traía una voz suave y un cuaderno repleto de preguntas. Nos sentamos en la sala, inundada por luz dorada. Comenzó entrevistando a Mateo, que habló de ingeniería y música, de cómo dos columnas sostienen mejor un puente que una sola. Cuando tocó el turno de Sebastián, su espalda se tensó. Camila preguntó: ¿sintió inseguridad al descubrir que Mateo no era su hijo biológico? Él tragó saliva. Sentí miedo de perder mi lugar, respondió honesto. Pero la paternidad es más que un resultado de laboratorio. Yo relaté la noche de dudas que detonó todo. Hugo, sentado a mi derecha, explicó cómo la música le enseñó a escuchar silencios, y eso le ayudó a no ser invasivo. El fotógrafo nos pidió una imagen simbólica. Sugirió que Mateo sostuviera una cuerda anudada a la cintura de cada padre. En la cámara se veía hermoso, pero Sebastián se puso rígido. Después, en la cocina, me susurró. Por un momento, sentí que ella buscaba un ángulo dramático. Lo sé, le dije, pero diste respuestas claras. La foto mostrará unión, no morbo. El reportaje salió el martes siguiente. Titular: El puente de Mateo, 2 padres, un solo camino. El texto era respetuoso, pero la foto llevaba un pie de página que pinchó a Sebastián. Entre cuerdas familiares. Lo interpretó como insinuación de tensión. Esa noche discutimos. En voz baja, para no despertar a Mateo, él dijo: siento que siempre seré el padre de crianza, el que se esfuerza por no quedar relegado. Respondí que la identidad de Hugo no restaba la suya, pero acepté que su inseguridad era válida. La conversación subió de tono. Reproches antiguos asomaron. Finalmente, extenuados, nos dimos espacio. Mateo escuchó parte de la disputa. A la mañana siguiente, antes de ir a clase, dejó sobre la mesa un dibujo, un puente con 2 pilares iguales, y bajo cada pilar, un corazón idéntico. No había nombres, solo el diseño. Detrás escribió: ninguno es media pieza, los 2 son columna completa. Sebastián lo observó largo rato, luego me abrazó sin palabras. Para reforzar nuestro vínculo, decidimos un fin de semana en la cabaña de mis padres en Valle Verde, sin wifi ni cobertura seria. Invité también a Hugo tras consultarlo con Sebastián. Sorprendentemente aceptó. Será un retiro de construcción familiar, dije a manera de broma. La cabaña olía a pino y chimenea vieja. El viernes por la tarde, al llegar, un cielo con pinceladas púrpura nos dio la bienvenida. Preparamos una fogata. Mateo trajo su guitarra, Hugo afinó. Sebastián cortó leña. Yo hice chocolate caliente con canela. El crujido de ramas bajo las botas y el canto lejano de grillos anudaban el momento. Esa noche, alrededor del fuego, cada uno compartió un temor y un deseo. Hugo temía ser tachado de intruso. Deseaba ver a Mateo graduarse,
Sebastián temía ser reemplazado. Deseaba caminar con Mateo a su lado cuando entregara su tesis. Yo temía que las heridas dejaran cicatrices profundas. Deseaba que nuestra historia sembrara empatía. Mateo temía decepcionarnos. Deseaba cantar en la graduación con ambos padres presentes. El viento pareció aplaudir nuestra sinceridad. El sábado temprano, una caminata al mirador reveló el valle envuelto en neblina. Hugo y Sebastián quedaron atrás conversando. Cuando los alcancé, los oí hablar de música y estructuras metálicas, descubriendo similitudes. Cada acorde tiene tensión y resolución, cada viga, peso y descarga, decía Hugo. Sebastián asentía fascinado. Sentí que un engranaje interno hacía clic. Esa tarde, cocinamos juntos una paella al aire libre. Entre risas, Hugo enseñó a Sebastián a girar la paellera para distribuir el calor. Sebastián le explicó la mejor forma de calcular proporciones de caldo. Vi un duelo amistoso convertirse en danza colaborativa. Mateo capturó el instante en video. Manual para padres que aprenden a mezclar sabores. Antes del anochecer, organizamos un pequeño ritual. Cada uno lanzó una piedra al lago con una palabra, grabada con rotulador permanente. La mía decía, culpa. La de Sebastián, miedo. La de Hugo, ausencia. La de Mateo, duda. Las piedras se hundieron, arrastrando pesos invisibles. Luego, arrojamos hojas con nuevas palabras. Confianza, valor, creatividad, unidad. Las hojas flotaron, meciéndose suavemente antes de que la corriente las llevara. Al volver a la cabaña, un cielo lleno de estrellas nos recibió. En torno al fuego, Hugo tocó la canción inacabada y permitió a Mateo añadir acordes. Sebastián, tímido, acompañó con palmas. Yo cerré los ojos, dejando que la música tejiera un manto sobre nosotros. En un intervalo, Sebastián se acercó y deslizó el anillo en mi dedo. «Esta vez no te lo devuelvo», murmuró. «He decidido quedarme donde siempre pertenecí». Sentí un latido nuevo en el pecho, como si el mundo comenzara otra vez. Esa noche escribí en mi cuaderno: «La fogata arde mejor con troncos distintos. Cada chispa viene de una fibra única, pero juntas dan calor». La tinta se mezcló con una lágrima, no de tristeza sino de gratitud. Cuando apagué la vela, creí escuchar a la distancia el murmullo del lago, repitiendo la misma melodía que Hugo y Mateo ensayaban, una promesa de armonía entre notas aparentemente dispares. El regreso desde Valle Verde a la ciudad tuvo sabor a miel tibia. El coche repleto de silencios cómodos, la guitarra de Hugo, vibrando con los baches del camino, y el leve tintineo del anillo de Sebastián cada vez que su mano descansaba sobre la palanca de cambios. Nadie dijo, «Hemos sanado», pero todos intuíamos que algo crucial se había pegado a nuestras pieles durante aquel fin de semana sin cobertura. Una certeza de pertenencia múltiple. Al entrar en casa, Mateo exclamó, «Huele a nosotros». Y nadie supo si era el polvo del camino o el aroma a leña en las mochilas, pero era cierto. El lunes siguiente arrancó la semana cultural en el colegio. Mis alumnos, críos de 9 y 10 años, esperaban ansiosos el taller de puentes de cartón. Yo monté las mesas con tijeras, pegamento y tableros de espuma. A las 10, Sebastián apareció con cascos de seguridad amarillos para cada niño, patrocinio de la empresa. Hugo llegó 10 minutos después, guitarra en mano, explicando que el ritmo ayuda a medir la longitud de las vigas imaginarias. «Cada golpe de compás es 1 centímetro», dijo, haciendo reír a la clase. Los niños, fascinados, construían arcos y pilares mientras tarareaban la melodía que Hugo marcaba. Al ver a los dos hombres trabajando codo a codo, algunas maestras se acercaron emocionadas. Una de ellas susurró, «Ojalá mis alumnos vieran que la colaboración no tiene apellido». Al finalizar el taller, el director del colegio me llamó a su despacho. Pensé que tal vez había alguna queja, todo lo contrario. «Señora Rivero, el alcalde asistirá mañana para inaugurar la exposición de proyectos. Desea saludar a la familia del puente». Sentí vértigo. La historia privada empezaba a convertirse en símbolo público. Esa noche hablé con todos. El alcalde vendrá. No podemos echarnos atrás, pero debemos acordar el mensaje, sin morbo. Mateo, entusiasmado, propuso invitar también a Laura y a mis suegros. Hugo dudó. Sebastián lo tranquilizó. «Esto no es exhibicionismo, es pedagogía de la empatía». Martes, 7 de la mañana. Desperté con el zumbido de la cafetera y un mensaje enigmático de Camila Serrano.
Prepárate para una sorpresa positiva. No tuve tiempo de preguntar. A las 9, la explanada del colegio bullía. Stands de ciencia, bailes folclóricos y en el centro, nuestra mesa con puentes de cartón, música y paneles sobre resiliencia. El alcalde llegó rodeado de prensa, entregó diplomas a los niños y al pasar por nuestro stand, escuchó cómo Mateo explicaba que uniones de cola caliente se parecen a las promesas, cobran fuerza cuando se solidifica la honestidad. El alcalde sonrió, pidió una foto grupal. Fue allí que apareció la sorpresa de Camila. Un vídeo corto, emitido en directo desde la página del periódico, mostrando nuestro taller como ejemplo de educación inclusiva. En pocas horas, acumuló miles de reproducciones. Comentarios de todo el país ensalzaban la iniciativa. Otros, predeciblemente, lanzaban desdén. Por la tarde, mientras desmontábamos el stand, mi móvil sonó. Era Rosa Méndez, directora de una fundación de ingeniería social. Queremos becar a su hijo para un intercambio de investigación de puentes sostenibles en Chile. Sentí húmeda la mirada. Mateo escuchó la oferta con ojos abiertos como faros. Hugo soltó un silbido de orgullo. Sebastián preguntó los pormenores. 3 meses en Valparaíso, con opción de presentar allí su maqueta modular adaptada a zonas sísmicas. Mateo pidió tiempo para decidir. Esa noche llamó a la doctora Valdés. ¿Huiré o creceré?, le preguntó. Ella le recordó que los puentes no huyen, conectan. Mi suegra nos invitó a cenar para celebrar la beca potencial. Mientras preparábamos empanadas, tocó el timbre una mujer de cabello gris y ojos negros intensos. Se presentó como Clara Montalvo, la tía de Hugo. «Perdón irrumpir», dijo, «pero necesito conocer al chico que agita las raíces de mi familia». Su tono era firme, no hostil, pero vi a Hugo tensarse. «Tía, no era el momento», advirtió. Ella levantó la mano. «No traigo reproches, solo un pendiente». Nos sentamos en el salón. Ella sacó un pequeño estuche de madera. «Esto pertenecía a tu abuela», dijo a Mateo. «Mi hermana murió lamentando no conocer a sus futuros nietos. Tal vez este relicario encuentre ahora su lugar». Mateo abrió el estuche. Dentro, un colgante con una piedra verde tallada en forma de puente colgaba de una cadena fina. En el reverso, grabadas iniciales MM, se le humedecieron los ojos. «Mi segundo nombre es Manuel, como su hermana», susurró Hugo. El silencio respiró. Mi suegra trajo té de hierbas. Clara Montalvo explicó que apenas supo del reportaje, comprendió la identidad de Mateo. «Es la sonrisa de mi padre», dijo. Llevaba años distanciada de Hugo por sus ausencias. Ahora veía una puerta para la reconciliación familiar. Sebastián, observando el relicario, comentó: «Los puentes también unen generaciones», y fue como si en ese instante todos aceptáramos la expansión del mapa familiar. El sábado siguiente programamos una videollamada con la Fundación Chilena. Mateo expuso su proyecto con ambos padres a sus costados. Hugo tocó un riff suave de fondo, mientras Sebastián sostenía el plano 3D en pantalla. Resultado: beca confirmada, viaje en 2 meses. Mateo colgó y exhaló. «Tengo miedo, pero también alas». Sebastián le respondió: «Las alas necesitan columnas de aire. Ahí estaremos nosotros». Tocaba decidir qué hacer con la casa durante su ausencia. Propuse alquilar la habitación de Mateo a estudiantes de intercambio. Con el dinero, costearíamos parte del viaje para que Hugo y Sebastián pudieran visitarlo en Chile un fin de semana. Los 3 aceptaron. Entre risas, Hugo bromeó: «Casi no pelearemos por quién duerme en el sofá de Valparaíso». Laura, la novia de Mateo, mostró entereza. «Te apoyaré a distancia», dijo. Ambos crearon un calendario de videollamadas y colgaron fotos imantadas en la puerta del refrigerador. Un puente de cartón, el faro, la fogata. Faltaba un último gran evento antes del viaje: la presentación de ingeniería en la universidad, donde Mateo defendería su proyecto. Decidió que la canción inacabada sería la banda sonora del video explicativo. Ensayaban cada tarde en el garaje, Hugo a la guitarra, Mateo al piano eléctrico, Sebastián ajustando cables. Yo llevaba sanguchitos y agua. El garage se volvió estudio y santuario. Una noche, mientras ajustaban la coda, escuché a Sebastián decirle a Hugo: «Y nunca pensé que tocaríamos la misma partitura». Hugo respondió:
Las mejores canciones tienen dos acordes que parecían incompatibles, hasta que alguien los une con un silencio. 2 semanas antes de la presentación, recibimos invitación para hablar en una conferencia sobre nuevas configuraciones familiares, organizada por la universidad. Dudamos, pero Mateo lo vio claro. Si compartimos nuestra experiencia, podemos prevenir dolor ajeno. Aceptamos. La charla fue breve y emotiva. Al finalizar, una mujer se acercó llorando. Mi hija me acaba de confesar que su padrastro es quien realmente la sostuvo siempre. Gracias por darme el coraje de apoyar esa relación. Con cada historia reflejada en la nuestra, comprendí que la verdad personal puede ser linterna para otros. A la vez, sentí la responsabilidad quemar, mantenernos honestos, humildes, conscientes de que somos ejemplo imperfecto. 3 días antes de la presentación, la empresa de Sebastián anunció un viaje de emergencia justo la noche anterior. Temí un conflicto, pero él sorprendió. Reprogramó a otro gerente. «Solo hay una primera vez para escuchar a tu hijo en el auditorio», dijo. Esa noche dormimos abrazados, sin hablar del pasado. El futuro nos robaba toda la atención. Llegó el día, el aula magna rebosaba. Estudiantes, profesores, familia, periodistas curiosos. Sobre el escenario, el modelo a escala del puente modular relucía bajo focos blancos. Mateo empezó con voz firme, explicó tensiones, momentos flectores, costes. En el minuto 8, la canción arrancó. Acordes limpios, letra clara. 2 columnas sostienen mi andar, un mismo río que cruzar. El público aplaudió antes de que terminara. Vi a Sebastián secarse una lágrima. Hugo cerró los ojos para sostener la emoción. El jurado otorgó la máxima mención y recomendó publicar el trabajo en una revista especializada. Mateo abrazó primero a Sebastián, luego a Hugo, luego a mí. Fue un abrazo en espiral que creció hasta abarcar a Laura, a mi suegra, al padre Julián y a todos los que se acercaban. Al salir, bajo los arcos de la facultad, me quedé rezagada. Miré a mi hijo reír con sus 2 padres bajo el sol de la tarde, sosteniendo el proyecto como un trofeo colectivo. Sentí que el mundo se alineaba. Y entonces recordé la frase que escribí al principio de esta historia en mi cuaderno de recetas. Cuando la duda entra en casa, cada rincón se vuelve espejo. Ahora veía espejos relucientes, reflejando no las grietas, sino las uniones reparadas. Faltaban solo 2 días para el vuelo a Valparaíso, y la casa se llenó de maletas abiertas como flores ansiosas. Camisas dobladas, planos enrollados, cuadernos de pentagramas y, sobre todo, esa mezcla de nervios y ilusión que huele a nuevo comienzo. Mateo iba de un lado a otro, comprobando listas en su móvil. Adaptador de corriente, diccionario técnico, la pulsera que Laura le regaló con la frase «Construye sin miedo». Yo me afanaba en preparar su kit de madre. Un frasco pequeño de miel casera, pastillas de menta por si le dolía la garganta, y una foto plastificada de los 3 abrazados junto al puente de cartón. Cuando se la mostré, sonrió. Prometo no olvidarme de dónde vengo. Aquella tarde, Hugo llegó con una funda rígida de guitarra de viaje. Sobre la tapa, pegó una calcomanía con un puente dibujado por Mateo a los 8 años. «Para que tu música llegue entera», dijo. Sebastián, por su parte, imprimió códigos QR con direcciones de correo de emergencia, copias de póliza médica y teléfonos de contacto. Hugo bromeó. «Entre tu Excel y mi pentagrama, este muchacho va blindado». Nos reímos los 3, conscientes de que la risa era el último vendaje antes de la partida. Esa noche, organizamos una cena íntima. Preparé la paella que nos unió en Valle Verde. Mientras el arroz absorbía el caldo, Laura llegó con un pastel de 3 chocolates. Mi suegra aportó vino blanco y padre Julián un pequeño breviario con bendiciones viajeras. En la mesa, brindamos con palabras en lugar de discursos. «Confianza», dijo Sebastián. «Pasión», añadió Hugo. «Curiosidad», sumó Mateo. Yo levanté mi copa. «Equilibrio». Después del postre, entregué a Mateo mi cuaderno de recetas. Había transcrito a mano cada entrada, y al final añadí todas las frases que jalonaron nuestra travesía. La paternidad es verbo. 2 columnas, un puente. Para que alimentes cuerpo y memoria, susurré. Mateo lo sostuvo con cuidado reverente. Llegó el día del vuelo. El aeropuerto hervía de despedidas y reencuentros. Nos detuvimos en la zona de embarque internacional. Mateo llevaba el relicario de su abuela colgando en el cuello.
Con el pulgar acariciaba la piedra verde mientras respiraba hondo. Laura se despidió primero, un beso largo y un «te espero», sellado con lágrimas. Luego mi suegra lo abrazó, murmurando una oración. Padre Julián dibujó una cruz de aire sobre su frente. Quedábamos los tres. Sebastián colocó sus manos sobre los hombros de Mateo. «Hijo, cuando sientas el viento de los Andes, recuerda que aquí tienes cimientos», Hugo añadió. «Y cuando escuches el canto de los pescadores en el puerto, busca el compás y añade tu propio acorde». Mateo los abrazó juntos. Terminaron envueltos en un lazo de brazos y respiraciones. «Mamá, me llamó al fin». «¿Listo tu sermón?», reí entre lágrimas. «Solo 3 cosas. Come bien, duerme suficiente y no subestimes las mareas emocionales». Me abrazó fuerte. Sentí el latido que escuché la primera vez que lo acuné. El altavoz anunció el embarque. Mateo levantó la guitarra al hombro, ajustó la correa de la mochila y se giró. «Nos vemos en el puente más largo que encuentre». Alzó la mano y se internó entre la multitud. La última imagen fue su chaqueta azul, perdiéndose tras la puerta de 3. Regresamos a casa en silencio. Parecía enorme, sin sus libros desparramados. En su habitación quedaba la maqueta a escala. Sobre la mesa, un sobre con nuestro nombre. Lo abrimos, una carta para cada uno. A Sebastián: «Gracias por enseñarme que la firmeza puede ser suave». A Hugo: «Gracias por mostrarme que la melodía puede contener la ingeniería de los sentimientos». A mí: «Gracias por abrir puertas aunque temblaras por dentro». Y al final, un postdata escrito en mayúsculas. «La distancia es la longitud de un puente que se cruza con pasos de confianza». Esa misma noche, recibimos un mensaje suyo desde la escala en Lima. Foto del ala del avión sobre un mar de nubes y la frase: «Primer tramo cruzado». Respondimos con emojis de columna y guitarra. Me sorprendí sin angustia. Era una sensación nueva, una nostalgia llena de oxígeno. Las semanas siguientes se llenaron de videollamadas. Mateo mostraba la residencia universitaria en Valparaíso, los cerros de colores, los ascensores centenarios, el laboratorio sísmico donde probaría su prototipo. Detrás, colgado en la pared, el puente relicario junto a la foto plastificada. Hugo empezó a escribir un blog sobre música y estructuras, arpegios y armaduras, con Sebastián de editor técnico. Yo editaba las entradas culinarias, sugerencias de cenas que caben en una sola sartén. El blog ganó seguidores rápidamente. Unieron Patreon para becas de estudiantes de ingeniería y artes. Un día, Rosa Méndez de la Fundación llamó: «Tenemos fondos para invitar a padres voluntarios a impartir talleres en Valparaíso. ¿Irían Sebastián y Hugo?». La propuesta nos mareó de alegría. Coordinamos calendario. Viaje de 10 días. Incluiríamos a Laura y a mi suegra. Padre Julián bromeó con que bendeciría el océano desde la cubierta. La víspera del vuelo, recibimos la noticia de que nuestra historia aparecería en un documental sobre familias contemporáneas. Preguntaron si queríamos participar. Después de pensarlo, accedimos bajo una condición. El eje sería la construcción de puentes, no el escándalo de infidelidad. La productora aceptó. Entre preparativos, Sebastián y yo retomamos nuestra habitación compartida. Una noche, mientras doblábamos ropa, él dijo: «¿Te diste cuenta de que todo esto empezó por una duda y terminó volviéndose nuestra mayor certeza?». Lo miré. Nos conocimos de nuevo, y me gustó la versión 2.0. En Valparaíso, Mateo nos recibió en el aeropuerto con un casco de ingeniero decorado con notas musicales. Nos llevó directo al muelle. Allí, sobre tablones crujientes, nos mostró el prototipo final instalado para pruebas de carga. Un puente modular brillante, sus piezas numeradas con símbolos de acordes. Cada módulo lleva una nota. Al ensamblarse, forman una progresión armónica, explicó con orgullo. Sebastián inspeccionó las juntas. Hugo tocó la secuencia con su guitarra. El sonido se mezcló con las gaviotas y el salitre. Al día siguiente impartimos el taller. Niños chilenos recortando cartón mientras sonaba cueca. Y de fondo, una pantalla con recetas de sopaipillas que yo enseñé a preparar. Observé a Mateo explicando en perfecto chileno neutral cómo la energía sísmica se disipaba gracias a curvas calculadas. Sus manos se movían con la misma seguridad con la que antes sostenían bloques de Lego. En un instante vi a Sebastián secarse otra vez una lágrima.
Hugo, captando la escena, se acercó y le puso la guitarra en brazos. ¿Toca el rasgueo básico? Yo acompañaré la melodía. Y así, el puente vibró al ritmo de un acorde improvisado. El documental se rodó en 3 jornadas. Entrevistas en la costa, tomas del taller, conversaciones íntimas en la residencia. El director nos sorprendió con una pregunta final. ¿Y si pudieran definir su familia con una sola imagen, cuál sería? Mateo contestó señalando el puente detrás. Esa. Porque un puente no se pregunta de dónde viene cada pilar, solo se asegura de que la gente pueda cruzar. La noche antes de volver a casa, subimos juntos al Cerro Concepción. Desde allí, las luces del puerto parecían estrellas atrapadas en la bahía. Hugo sacó la guitarra, Sebastián un metrónomo de bolsillo, Mateo su cuaderno. Yo repartí empanadas de marisco. Cantamos la canción completa, ahora titulada Puente de Luz. Cuando la última nota se perdió en el viento, nos abrazamos en círculo. Sentí la vibración de la ciudad y de nuestros corazones sincronizados. Ya de regreso, sobre el Atlántico, escribí la última entrada en mi cuaderno de recetas. Hoy comprendí que el amor no repara para volver al punto de origen. Repara para evolucionar. Somos una familia que se inventa cada día, como una receta abierta a nuevas especias. Mateo partirá de nuevo, Sebastián tal vez cambie de ciudad por su trabajo, Hugo girará con su banda, pero hemos construido el puente más importante, aquel que nos permite encontrarnos siempre, sin importar las orillas. Cerré el cuaderno. El avión tembló suavemente. Tomé la mano de Sebastián, que dormía tranquilo. Al otro lado del pasillo, Hugo tarareaba con audífonos. Frente a mí, Mateo garabateaba otra idea de puente. Sonreí. La turbulencia se sintió como un recordatorio. Hasta el cielo se sacude para que recordemos estar presentes. Al aterrizar, un mensaje esperaba en nuestros móviles. Invitación oficial para presentar Puente de Luz en un congreso internacional de convivencia familiar. Aceptamos sin dudar. Entonces, justo antes de recoger el equipaje, Mateo alzó el relicario, dejó que la luz del amanecer se reflejara y dijo: «Este puente no termina nunca, solo cambia de paisaje». Nos reímos, con esa risa que suena a metal soldado y cuerda afinada a la vez.